Hola, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión de las entrevistas que organiza EconoJournal. En esta ocasión vamos a conversar con Álvaro Martínez de Bourio. Él es oriundo de España, licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Deusto. También tiene un MBA en la Business School de Madrid y desde hace varios años está radicado en Bogotá, desde donde lleva adelante la agenda energética para Boston Consulting Group. Todo lo que es habla hispana, salvo Brasil y México, está bajo la órbita de Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. Lo primero que quiero preguntarte tiene que ver con la nueva reconfiguración del escenario internacional a partir de la guerra en Medio Oriente. ¿Cómo agarra a la región, a Latinoamérica? Si es una oportunidad para posicionarse en el sector energético puntualmente mejor, sobre todo pensando en el crecimiento fuerte que vienen teniendo en la producción. Guyana, Brasil, Argentina. ¿Cómo ves esta reconfiguración geopolítica? Bueno, lo primero, mil gracias y un gusto estar acá contigo, Fernando. Pues sí, la verdad, digamos, yo creo que toda crisis genera oportunidades a la vez, ¿no? Y yo creo que estamos en la parte del mundo donde no voy a decir afortunados, porque yo creo que la situación dista mucho de ser afortunada, pero sí que supone una oportunidad para los países de la región, ¿no? Toda la situación que se está viviendo en el estrecho de Hormuz y la reconfiguración macroeconómica y política y energética que se está dando a raíz de la guerra o llamémoslo como queramos, sí, esa guerra con Irán, desde luego va a dejar en esta parte del mundo probablemente a los vencedores de toda esa crisis, ¿no? Cuando digo en esta parte del mundo me refiero fundamentalmente pues, a los países que mencionas, a los que están apostando, digamos, con decisión por el crecimiento energético, como son si mencionabas Guyana, sin duda Brasil con su presal y por supuesto pues donde estamos, ¿no? Argentina. ¿Y cómo se posiciona en este nuevo escenario también Venezuela con los cambios que está teniendo a partir de la mayor intervención de Estados Unidos en su economía? Mira, hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Houston, en el CIRA Week, que seguro que todos conocen, es el evento, digamos, energético más importante del mundo. Y surgió mucho esa pregunta. Me llamó mucho la atención las respuestas. En general, la gente tiene más confianza en lo que es hoy un país como Argentina que Venezuela. Digamos, Venezuela, pues no lo vamos a descubrir ahora, tiene las mayores reservas petroleras del mundo, por encima incluso de Arabia Saudita. Y efectivamente creo que la nueva situación política y económica que se está derivando desde la intervención de Estados Unidos en enero, pues va a ser sin duda positiva. También es cierto que cuando miramos las diferentes realidades, en Venezuela se va a exigir unas cantidades de capital enormes. Digamos, estamos hablando de infraestructura, de transporte, infraestructura de producción realmente obsoleta y unas condiciones todavía de seguridad jurídica que todavía no están ahí. Con lo cual, Venezuela puede ser el futuro, sin duda. Se va a requerir plata, se va a requerir capital y se va a requerir tiempo también. Y con respecto a Argentina, nosotros acá estamos muy entusiasmados con Vaca Muerta porque Vaca Muerta permitió revertir el déficit de la balanza comercial energética y además las proyecciones para los próximos años son muy auspiciosas. Pero al mismo tiempo hay algunas multinacionales tipo Exxon, tipo Petronas, tipo Equinor, que se han retirado de la explotación en la formación y cuesta que petroleras importantes a nivel global en estos últimos por lo menos 2 años apuesten de lleno por esta formación. Hay como una expectativa que nosotros no sabemos si estamos siendo demasiado optimistas o si efectivamente hay una posibilidad de que a partir del desarrollo de Vaca Muerta Argentina se posicione de otra manera en el escenario energético y en el escenario económico internacional. Bueno, yo diría, lo primero que diría es que en Vaca Muerta Argentina tiene, no sé cómo denominarlo, no sé si decir un tesoro, si decir un diamante por pulir o que va puliéndose, pero desde luego tiene una formación de clase mundial. Eso es así. Hoy ya
digamos, o en términos de reservas, en términos de shale gas, Vaca Muerta supone el segundo reservorio más importante del mundo. En términos de shale oil estamos hablando del tercero o del cuarto. Con lo cual, sin ninguna duda, la fortaleza geológica está ahí. Lo que mencionas es la lucha de Argentina, digamos, contra su historia, de alguna manera, y no quiero meterme en ningún tipo de discusión política, pero es verdad que en los últimos 25 años, por decirlo así, o por poner una fecha, ha sido difícil invertir en Argentina para compañías internacionales. Tenemos los ejemplos que mencionas, otros que también estuvieron y en un momento dado se marcharon. Sí es verdad que creo que en los últimos 2 o 3 años esa situación se está revertiendo. Y también estamos viendo cómo compañías de primer nivel, como por ejemplo Eni, los italianos, o como por ejemplo ADNOC, o incluso Chevron. En esa misma conferencia que mencionaba anteriormente, el CEO de Chevron mencionaba claramente que sus prioridades en Latinoamérica estaban primero en Argentina y después en Venezuela, donde tiene un posicionamiento enorme. Digamos, le veía más futuro a Venezuela, ¿no? Creo que esa, digamos, está cambiando. ¿Y en qué me baso para decir que esa coyuntura está cambiando? Yo creo que la regulación está dando pasos muy importantes. Todo el tema del RIGI está funcionando. Y eso se está viendo en esos números que mencionas. Ya en este año se prevé que la balanza energética arroje un positivo de aproximadamente 13.000 millones de dólares. Y si las cosas siguen su curso, y ahora podemos hablar de qué necesitamos para que las cosas sigan su curso, podemos estar hablando de que en el año 2030-2031 Argentina está exportando más de 40.000 millones de dólares en productos energéticos, fundamentalmente gas y petróleo, superando al gran exportador clásico argentino que ha sido el agro, ¿no? Con lo cual, yo soy optimista con el futuro, con lo que estoy viendo. Tengo la oportunidad de recorrer la región. El tipo de discusiones y el tipo de conversaciones que se ven en Argentina son diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora, o a lo que estamos viendo en los últimos tiempos en otras zonas de la región. Cuando Carlos Menem, en la década del 90 inició una serie de reformas que apostaban por la privatización, la desregulación, incluso la extranjerización de la economía, el sector internacional, los inversores reaccionaron relativamente rápido, aún en una situación económica difícil. Hoy van 2 años y medio de Milei, también va por la misma dirección, pero hay más cautela. Vos decías, ¿tiene que ver con lo que pasó en esos últimos 25 años o tiene que ver también con algo que no está haciendo Milei y debería ser? Yo creo que tiene más que ver con la cautela, digamos. Al final el capital es miedoso. Déjamelo poner de esa manera. Y en la toma de decisiones de capital muchas veces pesan más los riesgos que las potenciales oportunidades. En ese sentido, me parece que cuando compañías, y cuando tengo la oportunidad de hablar con compañeros, algunos de ellos argentinos, que en su momento que pertenecen a grandes multinacionales y que están pensando en algún momento en retornar a su país, noto que todavía hay cierto escepticismo en cuanto a la potencial recuperación de Argentina. Pero cuando me voy a los hechos y veo un poco lo que ha tratado de hacer en estos últimos 2 años este gobierno, fundamentalmente en términos de regulación y de desregulación y regulación, ¿no? En términos de RIGI, pero también en términos de facilitar la nueva actividad. Yo soy optimista, pienso, y perdón que me repita, pero pienso que vamos en la buena dirección. ¿Qué es lo que está faltando? Efectivamente, falta escala y falta todavía capital. Y cuando me refiero a capital, también me refiero a talento, capital humano. Eso no es algo que uno en año y medio o en 2 años resuelva, pero sí que creo que en la medida en que recorramos este camino y algunos de los grandes proyectos que puedan ser el motor de todo esto vayan evolucionando, yo creo que podemos empezar un camino de no retorno.
Y acá los argentinos, cuando escuchan que Vaca Muerta va creciendo, que potencialmente puede crecer mucho más, ¿tienen margen para ilusionarse con una mejor calidad de vida? ¿O estos sectores, tanto los hidrocarburos como la minería, funcionan como enclaves que crecen, aportan exportaciones, aportan divisas, pero no derraman al conjunto de la población? Ese punto es excelente. Es excelente porque hemos tenido ejemplos en el mundo en las dos direcciones. Ejemplos en el que efectivamente el gas y el petróleo, o fundamentalmente el gas y el petróleo, se han trabajado muy de manera aislada, con poca repercusión hacia la sociedad. Yo creo que Venezuela es un ejemplo de ello, pero ejemplos en donde, también en el sensu contrario, donde hemos visto que han sido el motor de grandes cambios sociales y la fundación, digamos, para una mejora en la calidad de vida. Pongo un ejemplo muy claro: Noruega. Noruega con Equinor. Yo diría que estamos seguramente todos de acuerdo en que Noruega es uno de los países con mayor calidad de vida, y ha sido financiado fundamentalmente por una manera de manejar los recursos derivados del gas y del petróleo bastante razonables. En el medio podemos encontrar los países árabes, donde sin duda oil and gas ha sido su sustento todavía, y yo creo que van en esa dirección, todavía están en camino de que eso de alguna manera repercuta en los demás sectores. Sí diría que en Argentina el gran cambio se debería producir si uno logra de alguna manera sostener y continuar creciendo el sector energético, más allá de impulsar el agro, ¿no?, que ha sido ese motor histórico, pero que eso derrame al resto de sectores. Y cuando digo al resto de sectores es sector de consumo, sector turístico incluso, que son los que pueden finalmente revertir en una mejora de la calidad de vida de todos los argentinos. También hay una discusión acá cuando se habla del RIGI, de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, respecto de que no apuesta a desarrollar la cadena de valor como algunos sectores, sobre todo de la oposición o analistas o economistas, plantean. ¿Vos pudiste analizar el régimen? ¿Te parece que puede fortalecer ese entramado local o incluso regional cuando Vaca Muerta demande mucha más inversión, trabajo e insumos? Si te soy sincero, no soy un experto en regulación y por tanto no te sabría contestar seguramente con toda la precisión que otros podrían a la pregunta. Sí que en mi experiencia, te diría fuera de Argentina, este tipo de incentivos, y me estoy acordando por ejemplo de incentivos similares en Colombia, ¿no? Zonas, allí les llaman zonas de impacto fiscal, etcétera, donde sí han tenido un impacto positivo en el desarrollo industrial de esas regiones, ¿no? El caso de Cartagena en Colombia, con la nueva refinería, fue un caso similar. A mí me da la sensación que el RIGI en ese sentido va en la dirección correcta. Pero luego entramos al debate de ¿qué hago? ¿Cómo aseguro, digamos, que todos esos proceeds, perdón la palabra en inglés, o esos retornos de la actividad industrial realmente redunda en beneficio de las regiones de las comunidades y de las regiones donde se produce, pero también más en general del resto de las regiones? Sí creo que la parte de comunidades, por lo que he podido profundizar en estos meses que llevo viniendo, te contaba que llevo pues aproximadamente 4 o 5 meses viniendo a la Argentina con regularidad, y además agradezco a todos lo bien que me tratan acá, es un placer venir. Sí me da la sensación que los pasos son correctos, los pasos en términos de desarrollo de comunidades, de desarrollo local, etcétera. Más allá de eso, no te sabría decir si es exactamente suficiente, si hay algo que está faltando o no. Vos sos experto en el sector petrolero, en downstream, en upstream, pero también sos un analista con conocimiento de todo lo que es la electricidad y también las renovables.
En el caso de la electricidad, acá nosotros estamos con algunos cuellos de botella. Sobre todo en generación, no ha logrado incorporar generación en estos últimos 2 años y medio el gobierno y ahora está lanzando licitaciones para baterías de almacenamiento. Que es un método para nosotros novedoso. No sé cómo lo ves vos. ¿Es tan novedoso como nos parece a nosotros? ¿Te parece que puede funcionar algo así en coyunturas críticas en cuanto a la generación de electricidad? A ver, yo diría primero que Argentina tiene una ventaja sobre otros países de la región, que es que tiene materia prima sobre la que construir. El gas que hablábamos anteriormente de Vaca Muerta, estamos hablando lo voy a mirar porque no, de más de 300 TCFs de reservas. Eso da, digamos, para múltiples generaciones de argentinos y además exportación. Y eso puede ser la base sobre la que construir una generación de respaldo térmica, que además puede ser muy, muy barata para la Argentina. Digamos, eso yo creo que cuando lo comparamos con otros países de la región, como Chile, incluso como el propio Colombia, que está entrando en una situación de déficit de gas, coloca a Argentina en una posición ventajosa, en una posición de soberanía energética. ¿Cuáles son los cuellos de botella? Es verdad que puntualmente en Argentina, digamos, adolece de quizá toda la capacidad de generación que necesitaría, y ahora voy a la parte de las Sí, sí. baterías, pero fundamentalmente el gran cuello de botella que se está encontrando no solo en Argentina, sino en general, y tampoco solo en Latinoamérica, es el tema de la transmisión. El tema de transmisión eléctrica es, digamos, el gran eslabón donde se va a tener que intervenir cantidades ingentes de dólares en los próximos años. En cuanto al almacenamiento, pues es verdad que el almacenamiento a pequeña escala ya existe, ya es económico, eso es lo que tiene pues alguno que nos está viendo, escuchando, es posible que tenga un auto eléctrico. Los autos eléctricos al final funcionan con almacenamientos de pequeña escala. Esos ya son, digamos, absolutamente competitivos, están en el mercado. Los autos eléctricos tienen otros problemas, que son estaciones de carga, etcétera, pero funciona. Me imagino que te refieres más al almacenamiento de alta escala, ¿no? Sí. Efectivamente, todavía yo diría no es una tecnología, me decías, nos resulta innovador porque es innovadora, digamos, en el sentido de que la idea existe en el mercado en los últimos 10, 15 años, me atrevería a decir. Chile lo ha implementado, creo. Chile lo está implementando, que tiene, digamos, un parque de generación renovable no convencional bastante ambicioso, y que hibridar, digamos, los proyectos de generación con almacenamiento a gran escala, digamos, hace que esos proyectos sean más económicos, sean más rentables. Pero es verdad que todavía, digamos, no es una tecnología que está completamente industrializada y que típicamente requiere de apoyo gubernamental, ¿no? Para que compañías privadas se animen a dar el paso digamos, en su implementación. Pero nada diferente a lo que pasó con las renovables. Las renovables no convencionales, me refiero solar, eólica, cuando empezaron su despegue allá por el año 2000, pues eran tecnologías novedosas y tecnologías no rentables. ¿Qué es lo que ocurrió? Diferentes incentivos gubernamentales, fundamentalmente en Europa, que es un área, digamos, con menos soberanía energética o sin soberanía energética, y en su momento incluso Estados Unidos empezaron a apostarle fuerte, y eso es lo que hizo que bajaran los precios y que en este momento sea una tecnología perfectamente competitiva con otras que existen en el mercado, ¿no? Ahora voy a hacerte una consulta de renovables, pero antes quería volver sobre el tema de la transmisión, la generación. Acá lo que está haciendo el gobierno es decir, nosotros nos retiramos, no vamos a invertir más como venía invirtiendo el kirchnerismo en los últimos 10 o 15 años cuando había restricciones de oferta. Eso lo tienen que hacer los privados, pero al mismo tiempo las tarifas siguen estando obviamente reguladas en valores que no terminan de ser tentadores para los inversores que tienen que, de nuevo, hundir capital tanto en generación como en transporte. ¿Cómo se soluciona eso? Pues no es, digamos, es un laberinto del que es difícil salir, ¿no? Porque si por un lado yo digo, oiga, doy
digamos, doy pie a la iniciativa, o lo que trato es de fomentar la iniciativa privada, pero por otro lado, como decía antes, el capital es miedoso, es muy seguro. Si yo no tengo las condiciones, es difícil. Cualquiera de nosotros con nuestra plata, cualquier inversión, si uno ve que no tiene las condiciones para sacar un mínimo retorno, seguramente no las pondrá ahí, ¿no? Yo creo que si ese es el camino, y aquí de nuevo estoy entrando en un terreno un poco más pantanoso para mí, en el sentido de que lo conozco menos, pero si ese es el camino, pues en algún momento deberá haber algún tipo de señal de precio que pueda hacer que los privados realmente entren en el mercado, ¿no? Porque si no, estaremos en un mundo en el que uno quiere fomentar la inversión privada, pero el privado también dice sí, pero no se dan las condiciones, ¿no? Ahora se lo estuve tratando de hacer, de dar incentivo de precios de 2024 para acá, han subido las tarifas, pero también el gobierno que analiza el Ministerio de Economía, sobre todo Luis Caputo, que tiene que ver la cuestión macroeconómica en su conjunto, tiene como un objetivo central o primordial la baja de la inflación. Claro. Y cada vez que tocan las tarifas, eso impacta de lleno la inflación. Entonces tenés el efecto sobre el poder adquisitivo, pero también el efecto macroeconómico de una aceleración de aquella inflación que se busca erradicar. Sí, como digo, no es un tema de una solución fácil, ni tampoco Argentina. Bueno, Argentina es verdad, tiene unas particularidades macroeconómicas que a lo mejor otros países no, pero tampoco Argentina está solo en ese debate sobre qué hago con las tarifas eléctricas para poder fomentar. Yo creo que si nos abstraemos un poco más, al final lo que estamos hablando es del gran trilema energético, ¿no? Si hubiéramos estado hablando aquí hace 4 o 5 años, seguramente la conversación giraría en torno a renovables, el hidrógeno, etc. Después pasó Rusia, la invasión rusa en Ucrania, se cortó el grifo de gas en Europa y el megavatio hora que costaba, me estoy inventando las cifras, pero costaba 2 o 3 euros por megavatio hora, pasó a costar 60 euros por megavatio hora. Los gobiernos se dieron cuenta que la sostenibilidad es uno de los objetivos de la matriz energética, pero la asequibilidad es otro, ¿no? Entonces, y además todo es unido a la seguridad, ¿no? Argentina hoy tiene, si uno lo mira, tiene claramente el vértice de la seguridad energética bien cubierto. Ha trabajado históricamente en el de la asequibilidad. Uno puede debatir si lo ha hecho de la manera correcta, mediante subsidios, etc. El de la sostenibilidad, pues efectivamente es un índice, digamos que a lo mejor pues no ha avanzado tanto como otros mercados de la región. Pero volviendo a lo que mencionabas, lo menciono porque no tiene una solución única, ¿no? Depende de qué palanca quiera un gobierno determinado tocar, podemos estar hablando de una cosa u otra. Lo que sí es verdad es que hay pocos gobiernos en el mundo que se atreven a dar el paso a una desregulación masiva de los precios energéticos, ¿no? Porque, digamos, si uno pone en prelación esos 3 vértices, pues efectivamente el de la asequibilidad, pues el que trae también paz social, y no solo paz social, sino equidad, igualdad y potencial de desarrollo, ¿no? Totalmente. De los pueblos. Te vuelvo un segundo al sector petrolero porque yo te pregunté por Vaca Muerta y acá en Argentina las petroleras están apostando mucho por el no convencional. De hecho, YPF se empezó a ir de las zonas de producción convencional, sobre todo en la Patagonia, de Chubut, Santa Cruz, algunas zonas de Mendoza, Tierra del Fuego, para concentrar toda su inversión en Vaca Muerta. Sin embargo, yo había leído, creo que fines del año pasado, un informe de Boston Consulting Group poniendo el foco en la producción convencional y diciendo que todavía tenía mucho para dar la producción convencional. ¿Cómo ves esta decisión de salirse? Porque efectivamente el no convencional rinde mucho más. Pero ¿cómo hacemos con el convencional? Porque también está asociado a mucha gente que trabaja en esas regiones, mucho valor agregado que se destruye. Yo creo que efectivamente cuando nosotros decimos que el no convencional sigue teniendo, o el convencional, perdón, sigue teniendo futuro, creo firmemente que tiene futuro. El tema es quién, para quién tiene futuro.
Si a mí me preguntas, a mí el movimiento de YPF me parece profundamente acertado. Me parece una estrategia que además es raro en una compañía de las características de YPF. Me refiero a una compañía a lo que se llama National Oil Company, ¿no? Una compañía que es propiedad del Estado, Del Estado toma la decisión. argentino en este caso, ¿no? ¿Por qué? Y digamos, prácticamente mi vida en la última década ha estado sirviendo a compañías similares a YPF en estos últimos, bueno, como digo, en estos últimos 10 años. Las compañías de ese estilo les cuesta mucho renunciar. Sus estrategias tienden a ser, hago un poco de todo. Hago upstream y en upstream hago de todo, hago downstream, si puedo me voy más allá del downstream y entonces hago química, tengo estaciones de servicio, si puedo tengo los oleoductos. Y yo creo que YPF ha ido por el camino contrario, que en mi opinión es profundamente acertado, que es me voy a enfocar en pocas cosas, pero voy a tratar de hacerlas lo mejor posible. Voy a tratar de ser de los mejores del mundo en esas. Y en eso están, ¿no? En tratar de ser los mejores del mundo en no convencionales y a la vez manteniendo partes de su cadena que les da rentabilidad y que además les dan un cierto edge natural con respecto al crudo que siempre pasará por fases en las que los precios no sean tan altos como son ahora. Eso en cuanto a no convencional. Creo que el convencional abre una puerta a otro tipo de compañías en la Argentina y en otras áreas de la región de una escala más pequeña, con mayor agilidad en su toma de decisiones y con una estructura de costos más liviana que le permita realmente rentabilizar ese tipo de producción. Ese fenómeno lo hemos visto, digamos, Colombia hoy en día no es el ejemplo, pero sí en los últimos 20 años ha sido un país que sin ser particularmente bendecido con recursos, no es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto país en términos de recursos en Latinoamérica, pero sí es verdad que encontró la manera de fomentar inversión privada para desarrollar algunos campos donde Ecopetrol, que es el equivalente a YPF en Colombia, no era tan competitivo. Yo creo que yo lo veo como una gran oportunidad para esas otras compañías que no son YPF, para muchas nuevas compañías, como en su momento incluso salió Vista. Es verdad que Vista está más centrada en el no convencional, pero que pueda haber aventuras de ese estilo, de personas emprendedoras que tengan una estructura, digamos, mucho más chiquita que lo que es un YPF y que para ellos pueda ser tremendamente rentable el operar campos convencionales. Pareciera que eso puede ser posible con este crudo, por lo menos de más de $90. Desde luego. Desde luego, con el crudo a este precio casi todo es posible. Nosotros siempre recomendamos que uno siga haciendo sus números con el crudo mucho más en los niveles de 50. O al menos, no sé si todos sus números, pero al menos que tenga escenarios en el que sea viable a 50. Uno que no se acostumbre siempre que la vida va a ser pues de color de rosa para un petrolero hoy con el crudo a 100. Ahora sí, hoy sería difícil, seguro que habrá alguno, pero será difícil encontrar proyectos no rentables a estos precios. También creo que nadie sanciona proyectos a $100. Yo creo que la gente los sanciona mucho más en el entorno de 70, 60, 80, precisamente para que sean proyectos viables y resilientes. Bien. ¿Y cómo ves lo que es el desarrollo de la industria de las renovables acá en Argentina? Se le dio mucho énfasis hace casi ya 10 años, entre 2016 y 2019. Creció mucho el parque eólico, el parque solar. Bueno, ahora, como decías antes, es otro contexto. Pareciera que todo está puesto más en el gas, en el petróleo no convencional. Pero, ¿qué evaluación haces vos, particularmente del desarrollo de las renovables en Argentina y en la región? Sí, yo creo que hay diferentes velocidades. Claramente en la región, pues Chile ha tomado la delantera. También al final, normalmente este tipo de evolución tiene que ver con el propio contexto energético de cada país, ¿no? Si me voy a Europa, pues efectivamente España es número 1 en generación de renovables, porque España es un país que no tiene ningún tipo de soberanía energética. Era la única manera de tener algún tipo de control sobre una parte de la matriz, ¿no?
Chile le pasa un poco parecido, es verdad. Chile es importador neto de gas, tanto de Argentina como de GNL, y sobre todo tiene sus industrias mineras alejadas de los principales polos de consumo energético. Eso lo que ha hecho es que también por un tema de reducción de costos, etcétera, hayan apostado firmemente por renovables, y yo creo que por los motivos correctos. Creo que Argentina está en otro momento. También el mundo está en otro momento. Como decía antes, hace 5 años, en ese trilema energético, la sostenibilidad entendida como máximo respeto hacia el medio ambiente, lo expreso mal, ¿no? Todas las energías tienen que tener máximo respeto hacia el medio ambiente, pero quiero decir, fomento de energías limpias, etcétera, estaba mucho más en primera línea de lo que está hoy. Y creo que Argentina está transitando por un camino que a mí me parece inteligente y me parece lógico, que es, primero voy a asegurar, digamos, los combustibles fósiles, dentro de los cuales tengo gas, que es considerado, es verdad que es un combustible fósil, pero es un combustible, digamos, en términos de emisiones de segunda y de tercera derivada, digamos, más limpio que lo que es el crudo, y a partir de ahí ya poder empezar a pensar en cómo coloco mis fichas hacia renovables, ¿no? Yo creo que lo que no tiene mucho sentido en este tipo de debates es meter demasiado dogma. Creo que es importante hacer siempre, se habla de la transición energética, pero que sea una transición energética primero inteligente, y cuando digo inteligente me refiero a que mire un poco cuál es ese contexto energético de cada país y por tanto avance a la velocidad adecuada a ese contexto. Y segundo, que sea una transición que sea justa, es decir, que no deje a nadie atrás, ¿no? Parte de lo que se vio con la crisis rusa, con la crisis de la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania, en Europa, fue que efectivamente Europa había ido, no sé si muy rápido, pero desde luego había avanzado de una manera súper decidida en renovables, y eso hizo que en un momento en el que uno pierde el respaldo de un combustible fósil, digamos, que es más barato que lo que es las renovables, pues efectivamente el precio que tienen que pagar los consumidores es inasumible, ¿no? Entonces, si uno tiene sus propios recursos y además quiere mantener, digamos, esa parte del trilema de la asequibilidad, pues seguramente tiene que ir a unos ritmos, no digo olvidarse, pero a unos ritmos diferentes a los que han ido otros países como Chile. Clarísimo. La última, para cerrar, que no hablamos prácticamente de nada o nada, es el desarrollo de la minería en Argentina. Ahora genera mucha expectativa la inversión en grandes proyectos de cobre, donde Argentina prácticamente no produce nada desde hace ya varios años. ¿Cómo ves esa posibilidad de que Argentina vuelva a posicionarse como un exportador relevante de cobre a nivel regional? Yo diría, primero hago un pequeño matiz, que de nuevo, minería no es algo que entre en lo que habitualmente hago, pero bueno, tengo una opinión que no sé si será respetable, pero bueno, la diré, ¿no? Lo que dicen muchos amigos míos argentinos es, lo que es increíble es que la montaña es la misma en Chile y en Argentina. En un lado, digamos, está explotado, en el lado argentino no. El lado chileno tiene cerca de 12 puntos del producto, y acá no llega a un punto. Por eso digo. Con lo cual, digamos, de una manera intuitiva pareciera ser que, digamos, el recurso existe y por tanto el potencial existe. Lo que también existe y va a seguir existiendo es la demanda. Tanto cobre como múltiples minerales, en un mundo en el que se requiere cada vez más transmisión eléctrica. No hemos hablado de todo el tema de data centers y todo lo que eso supone, no solo en términos de demanda energética, que la puede multiplicar, que por cierto creo que puede ser una oportunidad muy interesante también para la Argentina, sino todo lo que requiere en términos minerales, ¿no? Yo creo que al final, pues Argentina de nuevo debería realizar un debate en torno a la minería similar a lo que ha hecho en energía, que es, oiga, tenemos ese recurso, damos las facilidades
para que se promueva la inversión en torno a ese recurso, que son, digamos, pues similares a RIGI, en términos regulatorios, etcétera, ¿no? Porque ya digo, yo creo que la demanda del commodity existe. Ya que lo mencionamos, te hago un bis referido a los data centers, a la inteligencia artificial. Argentina también se quiere posicionar ahí, en la Patagonia. Dice que tiene un lugar ideal por el clima y demás para desarrollar data center que demandaría mucha energía. ¿Vos ves ahí también una oportunidad para el país? Sin duda, sin duda. Yo sí creo que es una oportunidad bien relevante. De nuevo, habrá que ver quién es el que juega la oportunidad. Digamos, hablando antes del foco otra vez, pues debería ser alguna compañía que pueda tener esas capacidades o que las pueda desarrollar y que por tanto esté cercano a lo que hace habitualmente. Pero creo que lo mencionas. O sea, Argentina tiene el recurso para generar la electricidad, recurso barato, que puede ser perfectamente el gas, y además tiene un clima ideal, ¿no? Los data centers tienen que estar, digamos, a una temperatura mediana, tendiente más a fría. Y por lo que he leído, por lo que he escuchado, bueno, y también he tenido la oportunidad de estar, toda la zona sur del país, pues efectivamente podría tener las condiciones climáticas y además estar cerca del polo de oferta, ¿no? Del polo de producción, ¿no? Con lo cual yo sí creo que puede ser una oportunidad bien interesante para Bueno, Álvaro, Argentina. ahora sí te libero, te agradezco mucho por esta charla y por toda la información y el análisis que nos aportaste. Muchísimas gracias, con mucho gusto.